Y hoy llegamos al capítulo 11, parece mentira, pero ya pasaron 11 martes desde que empezamos, desde el comienzo de la humanidad, el comienzo del pueblo de Israel, ya estamos en la época de los reyes, y hoy vamos a entrar en un capítulo, bueno, esta parte de la historia que por ahí es por mi historia personal y por cómo marcó mi vida, estas historias que estuvimos viendo el martes anterior, que vamos a ver hoy y que vamos a ver el martes que viene marcaron mucho mi vida, creo que se los compartí en algún momento, y hoy vamos a ver una comparativa bastante interesante, porque el martes pasado hablamos de mejor llamar a Saúl, cuando el pueblo pide un rey y le dice a Dios, mejor tengamos un rey, y termina siendo Saúl, y la comparativa tremenda entre un rey que era alto, bueno para la guerra, lindo, pero era todo conforme a lo que cualquiera de nosotros hubiese elegido en unas presidenciales, versus el conforme al corazón de Dios. Creo que es una lección tremenda de liderazgo la que vamos a ver hoy, y todos estamos ejerciendo liderazgo y todos ejercemos liderazgo y estamos bajo liderazgo, así que creo que está buenísimo aprender y ver lo que el Señor tiene para enseñarnos. Así que comparto pantalla, vemos el videíto que da el autor, después tenemos la reflexión y preguntas y respuestas o aportes los hacemos al final del desarrollo que voy a estar haciendo yo. Así que comparto pantalla y vemos el video. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si lo rechacé como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues lo he rechazado. La gente casi siempre se fija en las apariencias, pero yo me fijo más en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió, tampoco a este lo he escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era un buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Sesión 11. De pastor a rey. Les voy a contar una famosa historia legendaria sobre un matrimonio en la isla hawaiana de Oahu hace muchos años. En esa época se acostumbraba a ofrecer una dote de vacas al padre de la futura esposa. El precio estándar eran 3 vacas. Si la hija era una chica especial, podría esperar 4 vacas. Hubo un rumor de que un padre en el pasado distante recibió la suma sorprendente de 5 vacas por su increíblemente hermosa y encantadora hija. Pues bien, cuenta la leyenda que Sam Carew tenía 2 hijas. Su hija mayor no era considerada muy hermosa que digamos por los isleños. El padre determinó años antes que tal vez no le daría ni 3 vacas por ella. Soñaba con 2, pero se conformaría con una. De hecho, dado el caso, la dejaría ir sin ninguna vaca con tal de aliviar la carga financiera de mantenerla.
Por fortuna, su hija menor definitivamente era una chica de 3 vacas. Un día, el hombre más rico de la isla, un hombre llamado Johnny Lingo, le hizo una visita a Sam Carew. Todos sabían que le iba a pedir a una de sus hijas en matrimonio. Todos asumieron que sería la hija menor. Pero para sorpresa de todo el pueblo y el deleite del padre, fue a pedirle a su hija mayor. El padre pensó, después de todo, me van a dar 3 vacas por ella. Luego dejó que su imaginación lo dominara y pensó que tal vez recibiría la oferta de todos los tiempos, 5 vacas. Podrás imaginar su sorpresa cuando el pretendiente le trajo 10 vacas por su hija. Cuando volvieron de una luna de miel larga de 2 años, los aldeanos estaban impresionados por la diferencia en la presencia de ella. Era sorprendentemente hermosa y agraciada, desenvuelta, confiada, segura de sí misma. Todos pensaron que Johnny pagó poco al dar solo 10 vacas por su mano en matrimonio. Johnny vio a la hija mayor de Sam desde un ángulo diferente al de su padre y los otros aldeanos. La observó más allá de su apariencia y vio la belleza de su corazón y carácter. En el momento en que pagó 10 vacas, ella se convirtió en una esposa de 10 vacas. Y precisamente esto es lo que le pasará a un joven llamado David en el capítulo 11 de la historia. Así están las cosas. En el capítulo anterior nos enteramos de que Israel quería un rey para poder ser como las otras naciones. Seleccionaron a Saúl, un hombre de posición, un joven impresionante sin igual entre los israelitas y más alto que cualquiera otro. Un rey de 5 vacas seguro. Por desgracia para las personas de Israel, Saúl no alineó su vida ni su reinado con la historia primaria de Dios. Su desobediencia envió un mensaje muy contradictorio sobre la naturaleza y el carácter del Dios de Israel. En lugar de que las naciones circundantes vieran a Dios como santo, justo, amoroso y lleno de gracia, a través del liderazgo de Saúl lo vieron como cruel y ambicioso. Dios le comunicó al profeta Samuel que era hora de encontrar otro rey, uno que representara el corazón de Dios y la pasión de Dios. Bajo la orden directa de Dios, Samuel fue a la casa de Isaí en Belén. Uno de los hijos de Isaí sería el próximo rey de Israel. Samuel llenó su cuerno de aceite y se fue para lo que parecía ser una tarea bastante sencilla. Cuando Samuel llega, Isaí forma a sus 7 hijos del mayor al menor. Y Samuel revisa a todos, pero no unge a ninguno como el siguiente rey de Israel. Samuel perplejo pregunta, ¿son todos los hijos que tienes? Increíblemente Isaí admite que tiene un 8º hijo llamado David, pero no pensó en traerlo del campo y que dejara de atender a las ovejas, porque no podía verlo ni siquiera como una posibilidad. La palabra hebrea que Isaí usa para describir a su hijo menor es nuestra palabra enano. Como la hija de Sam Carew, David era el pequeño de la camada, un chico bueno, pero solo podía aspirar a una vaca. David llegó del campo para conocer al famoso profeta, y antes que se diera cuenta cayó el aceite sobre su cabeza. Dios confirmó que David sería el siguiente rey de Israel. En ese tiempo David apenas tenía 16 años cumplidos. Y hay una diferencia entre ser ungido como rey y ser coronado como rey. David era el prospecto de Dios, pero tendría que esperar una fecha futura para convertirse en rey. Sin embargo, sabemos que desde el día en que David fue ungido con aceite, el Señor estaba con él. Y eso es muy importante. Con Dios trabajando a través del joven David puede salvar a Israel. Cuando Dios acaba con un filisteo de casi 3 metros llamado Goliat, sabemos que se unió al ejército de Saúl y que fue tan efectivo como guerrero que las personas reconocían más el éxito de David que el de Saúl. Saúl se pone celoso y busca eliminar a David, de hecho matarlo. Y los siguientes 14 años, Saúl persigue a David como a un fugitivo. David tiene muchos malos momentos en esos 14 años y quiere renunciar, pero al final crece y aprende a confiar en Dios. Registra sus pensamientos íntimos en su diario, al que hoy en día le llamamos Salmos. Aquí tengo un par de anotaciones de su diario de ese tiempo. Se las leeré de la historia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Salmo 22:1. Pero yo, gusano soy y no hombre,
La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Quién daría una vaca por un gusano? En la historia secundaria David se sentía fracasado, pero Dios no lo veía así desde la historia primaria. Desde su lugar Dios vio a un David diferente al que veían su padre, sus hermanos, el rey Saúl, Goliat e incluso David mismo. Cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, pensó que se veía como rey por fuera. Dios interrumpió a Samuel con este comentario de corrección. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel 16:7. Tal vez el padre de David lo consideraba un enano por fuera, pero Dios examinó su corazón por dentro y vio a un gigante. Es común que una persona haga un espectáculo cuando está en público para ganar la aprobación de la gente o para dar una imagen no muy exacta de quién es en realidad. Sin embargo, Dios ve nuestras acciones cuando nadie más está mirando. Cuando David estaba solo en las colinas pastoreando al pequeño rebaño de ovejas de su padre, Dios lo observó desde arriba. Lo que Dios vio día tras día hizo que seleccionara a este joven como el siguiente rey de Israel. La integridad en el corazón de David se manifestó cuando nadie estaba viendo y atrapó la atención de Dios. Escucha el Salmo 78. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob y su pueblo, el pastor de Israel, su herencia, y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Israel necesitaba un rey que tuviera un corazón que desbordara integridad. Ese tipo de rey reflejaría la naturaleza y el carácter de Dios y haría que no solo los israelitas, sino todas las naciones vecinas quisieran seguir a ese Dios. Si David es la primera elección de Dios, ¿por qué dejó que el rey Saúl siguiera gobernando y persiguiera a David por todo el mundo durante 14 años? La respuesta es simple, y es la misma que encontramos en la historia de José. Para dejar que David creciera y que pudiera soportar las presiones de pastorear a toda una nación. Como sabrás, una cosa es pastorear a un rebaño pequeño de ovejas y otra mucho mayor pastorear a una nación. Esencialmente, Dios puso a David en un campo de entrenamiento espiritual para esculpirlo y refinarlo a fin de ser el tipo de hombre que en verdad confiara en Dios. Es interesante notar que en varias ocasiones Saúl cambió de parecer y quería hacer las paces con David, pero Dios no lo permitió. Sabemos que Dios fue quien endureció el corazón de Saúl hacia David, y en cierto punto del reinado de Saúl su patrón continuo de desobediencia cruzó los límites, y Dios vio su corazón, de la misma manera que lo hizo con David y observó una falta de integridad. La nueva misión en la vida de Saúl fue usar sus celos y su falta de integridad para equipar a David y que pudiera soportar la decepción y confiar en Dios. Que esto sea un recordatorio de que Dios puede usar nuestras vidas desobedientes de forma tan efectiva como usa nuestras vidas obedientes en la historia secundaria para hacer funcionar su plan en la primaria. Sin embargo, nos perderemos las ricas bendiciones que llegan a los que siguen la voluntad de Dios. 14 años después, David se convirtió en el rey de Israel y fue un buen rey. Más adelante en la historia leemos esto sobre el reinado de David. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor. Primera de Reyes 15:5. Hace varios años un artista cristiano cantó una canción sobre David que decía lo siguiente: donde otros ven a un pastor, Dios puede ver un rey. O dicho de otra manera, donde unos ven a un chico de una vaca en la historia secundaria, Dios puede ver a un rey de 10 vacas en la historia primaria. Pero hay más cosas desarrollándose en la historia de David que apuntan al plan de Dios para recuperarnos en la historia primaria. Y en ese tiempo a David lo llamaron el ungido de Dios. Esas palabras en nuestro idioma equivalen a la palabra hebrea Mesías. David fue el Mesías en la historia secundaria. Su reinado justo apuntaba al Mesías en la historia primaria. Dios está buscando hoy a otros como David,
personas que tal vez el mundo considera como de una vaca. Pero Dios ve un potencial de 10 vacas en ellas. Eso puede y debe decirse de nosotros mientras buscamos alinear nuestras vidas con el plan de la historia primaria. Nosotros también, como David, podemos dirigir a las personas al Mesías. Discusión del DVD. Bueno, acá estamos en altos episodios de la historia. Por ahí la historia de David, para los que estuvimos desde chiquititos en la iglesia, no es requisito estar de chiquititos en la iglesia, pero por ahí los que venimos hace más tiempo en eso, es una de las historias más conocidas. Y llegamos a este episodio después de hacer un recorrido muy, muy largo desde el comienzo de la historia, desde Génesis, pasando por el comienzo del pueblo de Israel, la esclavitud en Egipto, la liberación, el desierto, la conquista de la tierra prometida, la época de los jueces, el comienzo de la monarquía, y llegamos al segundo rey de Israel, que no sé si se acuerdan, el martes pasado habíamos hablado y habíamos cerrado con 1 Samuel 15:35, que decía: el Señor se había entristecido de haber hecho rey a Saúl en Israel. Nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Cerramos en una escena tétrica, en una escena triste, de un rey déspota haciéndose cargo del poder que ya no tenía, hablando como si tuviese aval cuando ya no lo tenía. Tratando de maquillar la situación porque su orgullo no le permitía ver otra realidad. Encontramos a un líder político, un monarca, totalmente ensimismado, y esta es una escena que termina triste. Termina esa escena y arranca otra escena que es, che, si Saúl fue rechazado, si Saúl ya perdió todo el aval de parte de Dios, si Dios le dijo, che, hasta el Mesías podría haber venido a tu familia y le dijo, che, por todo esto que has vivido, por todo esto que has hecho, por tu desobediencia, tu orgullo, y pensar más en vos que en los demás, si por todo esto, si por idolatrarte a vos mismo, terminaste así, yo voy a buscar a alguien. Y el capítulo 16 de 1 Samuel empieza con este episodio de Dios eligiendo a otra persona. Y es muy notorio, ya en estas 11 lecciones vemos patrones que se van eligiendo de Dios con el trato con personas. Dios nunca elige al más apto de acuerdo a los ojos del hombre. Acuérdense, cuando vimos a Saúl, empezamos a ver que era alto, el más alto del pueblo le llegaba al hombro, era una persona fachera, era todo lo que uno votaría en unas elecciones presidenciales. Era un hombre conforme a la opinión pública, se podría decir. Todos querían y todos victoriaban a Saúl, porque era una persona que hasta en su primer mandato, vieron que muchas veces el primer mandato es bueno, dicen que el segundo no, pero viste, casi en los primeros años de su mandato, termina ganando batallas, termina haciendo proezas militares, y se termina dando que Saúl le empieza a ir bien, pero después todo eso se le sube a la cabeza y se olvida de Dios, se olvida de la obediencia, se olvida de dar su vida en sacrificio a Dios, de ser obediente a Dios, y en vez de eso se es obediente a sí mismo y a su orgullo, y se empieza a idolatrar a sí mismo, como vimos el martes pasado. Pero empieza esta historia con este patrón de Dios eligiendo lo que no elegiríamos nosotros, ninguno de nosotros, como un patrón de personas para ser libertador de un pueblo, para ser reyes. Porque fíjate, elige una persona que era pastor de ovejas, nada que ver con liderazgo de personas. Quizás en ese tiempo de pastor de ovejas había estado muy poco contacto con seres humanos y mucho contacto con animalitos, lo cual a varias personas les tocaría un poco las neuronas, ¿no? Te dejaría medio raro, a falta de contacto social.
Pero en esos contextos vemos que ni su propio papá lo tenía en cuenta como una persona apta para hacer algo importante. Lo tenían como la reserva que, bueno, anda a cuidar mientras tus hermanos van a la guerra, hacen cosas importantes, vos andá y cuidá y por ahí vos podés ayudar económicamente o llevándole la comida a tus hermanos o tareas de segunda, porque tus hermanos van a ser la gente importante y vos no. Y acá vemos que Dios cuando le dice a Samuel que vaya a ver la persona que Dios había elegido, es el mismo patrón que venimos viendo. Gedeón era el más chico de la tribu más chica. Abraham no era el mejor de los mejores. Moisés tenía menos características positivas que negativas, era tartamudo, y vemos José era el más chico, generalmente se hubiese elegido el más grande de una familia. Y así vemos una y otra vez que se va dando este mismo parámetro, que Dios no elige a las personas por los mismos criterios que lo elegiría una persona por lo que se ve. Claramente Dios no elige a las personas por lo que se ve. Dios elige a las personas por otro criterio. Y cuando está en esta situación con su padre, con el papá de David, que se llamaba Isaí, cuando le traen a todos los hermanos, justo antes de esto, dice en 1 Samuel 16:7, el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia ni por la estatura. Habla, pues yo lo he rechazado. Habla del primer hijo. La gente se fija en las apariencias. La gente se fija en las apariencias. Repito, nosotros muchas veces nos fijamos en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Yo me fijo en el corazón. Y es un contraste que traza una línea vertical entre uno y otro bando, digamos. No es como, che, mira, estos son por la apariencia y estos son por el corazón. Y el contraste entre Saúl y David es un contraste que deberíamos siempre preguntarnos y hacernos la pregunta constantemente de, che, ¿qué tipo de persona estoy siendo? ¿Qué tipo de forma tengo de llevar lo que Dios me dijo que haga? Todos tenemos una misión con Dios, pero no se trata tanto de la misión que Dios va a hacer a través nuestro, sino de qué lado estás. Si te importan más las apariencias o nos importa más cultivar nuestro corazón. Si nos importa más lo que la gente piense, como le importaba a Saúl, o si nos importa más lo que Dios piensa en lo privado. Y es un camino por ahí mucho más costoso el de David, y lo vamos a ir graficando en lo que va pasando. Pero es muy llamativo el contraste, el liderazgo. Todos nosotros ejercemos liderazgo de uno u otro modo, y tenemos el potencial para llevar adelante lo que Dios nos encargó, porque Dios nos dio una misión, pero no nos dio esa misión sin darnos un potencial y herramientas para lograrla. Pero fíjense el contraste entre Saúl y David. Saúl, la Biblia nos dice que era más alto que todos. ¿Se acuerdan? Dice que la persona más alta del pueblo le llegaba al hombro a Saúl. Era un tipo alto. En cambio, David era bajito, era enano, no era el primero que se vería en la multitud, al contrario, era el último. Saúl se había quedado en ese concepto sin Dios, porque había hecho la suya, prefirió hacer la suya. En cambio, David, en ese tiempo como pastor, había compuesto un montón de canciones donde se mostraba su relación con Dios. Y después puede escribir: Jesús es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en lugares delicados pastos Él me hace descansar. Y todas esas experiencias que él había visto con su oveja, él había visto también que Jesús era igual con él de tierno que un pastor, pero Jesús era un pastor perfecto. Después vemos que Saúl hizo muchas cosas por su propia fuerza, desde el sacrificio que quiso hacer la suya para tener la guerra, porque empezó a perder seguidores, entonces dijo, bueno, esto lo acomodo así, hago la mía. David siempre dejó a Dios obrar, y lo vamos a ver en este mismo episodio. Él no tomó el trono por sus propios esfuerzos, él dejó que Dios haga que las cosas vayan pasando. No estoy hablando de una actitud pasiva, al contrario. David tuvo una actitud de rendición a Dios y de siempre estar
buscando la voluntad de Dios y no la suya. Él nunca hizo una movida que fuese en contra de lo que, o apurar procesos que Dios no quería que sean de ese modo, todo lo contrario a Saúl. Bueno, Saúl vemos un corazón orgulloso, en David vemos un corazón tierno y humilde. Ante mismas situaciones, cuando un profeta de Dios como Samuel a Saúl y como Natán a David le vinieron a decir, che, te estás equivocando, hubieron dos reacciones totalmente opuestas. Una es decir, bueno, vamos para adelante, no importa, tratemos de maquillarla. Y la reacción de David fue arrepentirse, fue cambiar de actitud. Es un corazón enseñable versus un corazón duro y orgulloso. Vemos el valor, en qué basaban su valor, y vemos a Saúl, y muy repetido en la historia, vemos que el valor que Dios le daba a David, y él sabía que su valor estaba en Dios. Varias veces en los Salmos podemos ver cómo David acude a Dios diciendo, che, vos sos todo para mí, vos sos lo que me da valor. En cambio, Saúl veía el valor en lo que le daban los demás, en las personas. David fue una persona terriblemente fiel con sus amigos, terriblemente fiel hasta con la gente que lo trató mal, un corazón fiel para con las personas. En cambio, Saúl, siempre que pudo, traicionó, empezando por David. Lo traicionó por la espalda un par de veces y era capaz de seguir traicionándolo. Vemos que a Saúl le encantaba el cargo y la posición que ocupaba. En cambio, en David vemos que le encantaba y no le importaba tanto el cargo como las personas. ¿Por qué? Porque el liderazgo de David es tremendo, porque empezó liderando ovejas, después empezó a liderar personas hechas pedazos, bandidos, criminales, gente sin sentido, vagando por la vida en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Se juntaron todos y con ese grupo de personas hechas bolsa, David hizo muchísimo más que Saúl con toda una nación y con un ejército, simplemente chapeándola con el cargo. Porque David, centrándose en las personas, tuvo un liderazgo muchísimo más efectivo. David siempre buscaba qué pensaba Dios de él, mientras que Saúl buscaba lo que pensaban las demás personas de él. Hice este cuadrito comparativo que le fui leyendo, porque me parece muy significativo hacer dos reflexiones iniciales en cuanto a estas historias. Porque hay distintos perfiles del liderazgo. Y muchas veces nos dejamos confundir por los liderazgos por determinado tipo de liderazgos, que les importa mucho la posición, el cargo, que les importa mucho aparentar, que les importa mucho figurar. Y por ahí Dios no es a los líderes que está hablando. No nos confundamos. El verdadero líder avalado por Dios no está avalado por lo que la gente opina. Es más, muchas veces el liderazgo avalado por Dios es contrario a lo que muchos opinan, no es tan popular. Pero el liderazgo que es avalado por Dios es un liderazgo, un líder cuyo corazón es conforme al corazón de Dios, como después en Hechos, más adelante en la Biblia se dice, porque a David se lo llamó un líder, una persona conforme al corazón de Dios. Entonces es una gran evaluación. ¿Qué tipo de liderazgo seguimos? ¿Seguimos un liderazgo centrado en cargos, en ascender? Eso es totalmente del enemigo. Esos liderazgos que buscan posiciones para satisfacer sus necesidades de autoestima, como le pasó a Saúl, son liderazgos sumamente nocivos, son liderazgos tóxicos, son liderazgos que generan muchísimo daño y lamentablemente, venimos de este tipo de muchas veces contexto de liderazgo. No tanto un líder, más un jefe que un líder, ¿no? No es lo mismo guiar, liderar viene la palabra lead, guiar, como Jesús, como David decía del buen pastor, que su vara y su callado me infunden aliento, que el callado es el que corrige y guía por el camino, no le va pegando a las ovejas para que anden. Ese es el jefe.
El líder se pone a remar con las personas, el jefe se pone a dar órdenes desde un lugar lejano. Entonces, me gustaría que hagamos la reflexión en qué tipo de liderazgo seguimos y también qué tipo de liderazgo queremos ejercer. ¿Qué tipo de liderazgo queremos tener para con otras personas? La escuela de liderazgo que propuso Dios es una escuela terriblemente, ahora voy a tratar de no ponerle mucho adjetivo, pero es una escuela que ni vos ni yo nos querríamos anotar. Porque vos decís, terminó la escena, Saúl es rechazado, Samuel ya no lo ve más a Saúl, termina esa escena y empieza, y David es ungido rey. En este episodio de Idas y Vueltas, che, no, ¿hay un hijo más que tenga? Sí, hay uno que está ya tirado, tráelo. Y cuando llega Dios le dice, Samuel, ese es el líder que yo quiero, ese es el rey que yo quiero. Y ahí Samuel le unge y vos decís, solucionado el problema. A partir de ahora, Saúl deja el reinado y David agarra un reinado avalado por Dios y pasa todo bien. ¿Saben qué había pasado en ese momento? ¿Saben cuántos años tenía David cuando es ungido rey? 16 años tenía David. 16 años tenía David cuando es ungido como rey. ¿Saben con cuántos años es coronado rey? Coronado rey no es lo mismo ungido rey, que dice, este va a ser el próximo rey, que coronado rey. ¿Cuándo empieza a ejercer su reinado? A la edad de 30. 14 años después. 14 años después. Ustedes dirán, bueno, en ese tiempo lo mandaron a Estados Unidos a estudiar en un seminario para que pueda aprender todas las lecciones teológicas. No, bueno, lo mandaron a la Universidad de Harvard para aprender administración. O quizás a un líder, no sé, líder en otra área, busquemos. Lo mandaron a la Universidad Nacional a hacer un posgrado en liderazgo de niños. Lo mandaron a hacer un posgrado en lo que vos quieras. ¿Saben cuál fue? ¿A dónde lo mandó Dios a estudiar a David? Al desierto. Fueron 14 años de un desierto. Y el desierto, ese lugar donde Dios estuvo formando a David hasta los 16 años como pastor, pero después muchísimo más, cuando estaba, porque esto vos decís, el rey cayó, no, Saúl se aferró al poder y empezó a perseguir hasta las ganas de matarlo a David. Hubieron momentos en la vida de David que parecía levantar, ¿por qué? Porque se acercaba a Saúl, Saúl le decía, che, mira, me hace muy bien cuando tocas el arpa, porque tocas muy bien y me calma, me aquieta mi espíritu. Pero ese contexto, cuando parecía, che, me estoy acercando al palacio, ¿viste? La suya, David, uno dice cuando está cerca del poder es el mejor momento para que el poder se desarrolle. En ese momento, Saúl, lanzazo contra David. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? No me gustaría, no quiero ser crítico con nadie que no toca, pero muchas veces los peores lanzazos los recibimos de donde menos lo esperamos. Y muchas veces esos peores lanzazos son de liderazgos inseguros, liderazgos que lideran con temor, liderazgos que, y es lógico, yo he recibido lanzazos de lugares que menos me esperaba. Y creo que eso es lo que hace, lo que nos hace tener que evaluar qué camino estamos siguiendo. Y por esto yo considero a Saúl un liderazgo tóxico, porque David no se podía despegar. David intentaba una y otra vez, y otra vez, y otra vez seguir con el mismo camino, y Saúl seguía haciéndole, le tira lanzazos, le hace la vida imposible, y Saúl mismo, Dios tiene que cortar con ese liderazgo tóxico la vida de David. ¿Saben por qué? Porque David en esos años de desierto fue el tiempo en que más aprendió de liderazgo. ¿Y saben cuál fue el liderazgo que aprendió David en ese momento? El liderazgo que no quería hacer. Ese tiempo en el desierto fue un tiempo clave para después ser el rey ejemplo. Pero primero tenía que matar al Saúl que tenía él adentro para poder ser un liderazgo, no un liderazgo infalible, sino un liderazgo con el aval de Dios, con la humildad para reconocer errores y centrado en las personas. Porque si seguía ese mismo modelo y no atravesaba el desierto, 14 años huyendo, no atravesaba ese desierto, si no atravesaba ese desierto, no hubiese sido el David que hoy conocemos. La universidad
La formación de liderazgo de Dios fue en un desierto. Qué motivador que es lo que estoy diciendo, ¿no? A mí me pasó que yo sentí el llamado de Dios hace varios años, tenía 20 y pico de años. Yo sentí que Dios me decía que yo tenía que liderar y pastorear. Yo sentí ese llamado de Dios y sentí un llamado a pastorear a las generaciones jóvenes que se venían. Lo sentí tan claro yo y Sin en ese momento que renuncié a mi trabajo y fui a hablar con las personas que me estaban liderando en ese momento y le dije, che, yo renuncié a mi trabajo porque siento que me tengo que dedicar full time a la obra. Part time en su momento era, porque no quería cobrar ni un peso por eso, no quería ser mantenido, sostenido por la estructura de la iglesia. Y en ese momento me enteré que yo ya no era el líder que iba a continuar con ese trabajo. Entonces, a partir de ahí vinieron tiempos de mucho desierto, porque es un patrón que muchas veces se da, que entre el llamado de Dios y la práctica, entre ser ungido, entre comillas, ¿no? Yo no fui ungido, pero entre el llamado, el ser ungido y el ser rey, entre el llamado y la aplicación de ese llamado, hay tiempos en que se necesita formar nuestro carácter. Porque ni vos ni yo queremos ser líderes como Saúl. Ni vos ni yo queremos que se nos recuerde por liderazgos tan nefastos como el de Saúl, o sí. Pero para que no tengamos ese tipo de liderazgo, hace falta pasar por la escuela del desierto. En Adulam, en la cueva donde David aprendió liderazgo, se juntaron, que después iba a ser su ejército, pero el comienzo del ejército de David eran todas personas que huían, hechas pelota, destruidas en su ánimo, en su carácter. Pero David también aprendió a ver a la gente por su potencial y no por lo que se veía a simple vista. ¿Saben por qué? Porque Dios lo había visto por su corazón y no por lo que la gente miraba. Parece un negativo lo que estoy diciendo, pero es totalmente positivo porque tenemos a veces que morir a nosotros mismos para poder realizar la misión que tenemos en la tierra. A veces pasa que los tiempos de Dios, entre que tenemos una certeza y se concreta, pasan muchísimos años, pasan muchísimas cosas en el camino, pero en el camino eso es fundamental para formar nuestro carácter, porque nosotros no queremos tener un liderazgo conforme a nuestro carácter. Yo por lo menos no lo quiero. Tenemos que tener un liderazgo, un llamado, una visión, llevarla a la práctica conforme al corazón de Dios, centrado en las personas, con un corazón humilde, siendo corregibles, sabiendo que nuestro potencial no está ni en nuestro físico ni en nuestras capacidades, sino nuestro potencial está cuando estamos escondidos en nuestra pieza, buscando a Dios, aun cuando sentimos que no salen las cosas, buscando a Dios de rodillas. Ahí es donde se define un líder. Ahí es donde se define un líder. Ahí es donde se define el carácter de una persona que se lidera a sí misma. Una persona que se lidera a sí misma es la que está con un corazón buscando a Dios, aún en esas situaciones que son difíciles, aún en esas situaciones que no se entienden. Porque si no sabemos liderarnos a nosotros mismos, llevándonos a los pies de Dios, ¿cómo podemos pretender tratar de llevar a otros a los pies de Dios? En esos momentos negros, duros, en esos momentos de desierto, o en esos momentos es cuando realmente se basa quiénes somos y qué corazón tenemos. Porque no podemos pretender ser un liderazgo efectivo, rotundo, explosivo, si no sabemos liderarnos a nosotros mismos para llevarnos a los pies de la cruz, a los pies de Jesús en lo privado. Vamos a ver ahora algunas cosas positivas de ese desierto. Los aprendizajes de David para mí son tremendos, son rotundos y son muchos que no podríamos en los próximos minutos terminar de decirlos, terminar de explicarlos. Pero a mí hay algunos aprendizajes que creo que están buenos para que todos nosotros aprendamos. Y no estoy hablando de liderazgo de ser pastor ni nada por el estilo, estoy hablando de liderar en cualquiera de nuestros contextos, como familia,
a las personas en nuestros contextos de trabajo. Liderar quiere decir guiar a las personas que podemos guiar y qué ejemplo podemos ser. A eso me refiero con liderazgo, ¿no? A algunos le va a tocar estar en una posición o en otra posición, pero el líder no depende de la posición. El líder es el que guía a otros a cosas buenas, el que acompaña, el que es reconocido por otros y que en ese reconocimiento puede guiar a las personas para bien. ¿Sí? Todos somos líderes y todos en ese sentido somos pastores, porque todos en ese sentido tenemos un llamado a guiar a otros con nuestra vida hacia Jesús, hacia el líder perfecto. Bueno, una lección aprendida. David en ese desierto aprendió dependencia de Dios. Hay muchos salmos, no podríamos leer ni el 3% de lo que David escribió en este Zoom, pero hay muchos salmos donde se empieza a ver este carácter que fue formado por Dios en el desierto. Salmos son canciones que escribió David en ese contexto. Hay una canción que dice, hay una canción de estos salmos que dice, Jehová es mi masada, Jehová es mi fortaleza. Encontró que su lugar de refugio, que su lugar donde fortalece en ese contexto, era un lugar en las ciudades altas. Las ciudades se ponían en las puntas de las montañas para ser cubiertas, para que los enemigos no puedan trepar tan fácil y se les hacía una muralla. Y a eso se le llamaban fortalezas o lugares altos. Y David dice, yo no necesito de la cobertura de un lugar alto, de un muro alto para que nadie pueda saltar. Mi fortaleza es Dios. El lugar donde yo me siento seguro, tranquilo, confiado, es Dios. Una lección, aprender a confiar en esa fortaleza, en esa seguridad, que no esté en nuestras propias fuerzas, sino aprender a depender de Dios. Vivir enamorado de Dios, vivir lo que Dios está buscando de nosotros. Aún en medio de las pruebas, tener paz, saber que nada se escapa del control de Dios. Aún en medio de las situaciones que tocan vivir, tener paz y deleitarse en Dios. Saber a dónde acudir cuando uno tiene problemas. Hay un salmo, una canción que dice, como el siervo grita, brama, exclama por agua, así mi alma tiene sed de vos, Dios. Mi alma solo tiene sed de vos. Aprender a tener sed por las cosas correctas y no las cosas que dan vueltas a nuestro costado. Aprender a descansar en ese Dios, que ese Dios tiene control. Todas estas instancias y este tiempo que tuvo David lo llevó a demasiadas cosas positivas. El liderazgo, los siguientes 40 años de reinado de David, se resumen y en aprendizaje de 14 años. Aparte, en esos años, Dios, aparte de trabajar en el carácter de David, en esos años, Dios también le dio herramientas a David. David en ese tiempo vivió en lugares como con los filisteos, vivía hasta con los pueblos enemigos. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan en algún momento que les comenté que los filisteos ya estaban en la edad de bronce y los israelitas seguían en la edad de piedra. Y en ese viaje, en ese tiempo que estuvo David con los filisteos, aprendió y llevó a todo el pueblo a una siguiente etapa de lo que había visto y aprendido en un contexto totalmente extraño y hostil. Lleva el bronce a Israel. O sea, uno dice, no se puede entender, ¿cómo puede David estar liderando filisteos, liderando el pueblo enemigo, cuando David tiene todo el potencial para ser el líder perfecto de Israel? Bueno, hacía falta que aprendan cosas que todavía iban a llevarlos a sus liderados, al pueblo de Israel, muchos pasos más adelante. Entonces en este tiempo vemos como un liderazgo totalmente distinto al liderazgo que hubiesen esperado los hombres. Es más, muchas veces se le recrimina a David, che, vos podrías haber matado, tiene 2 ocasiones por lo menos David para matar a Saúl y tomar el poder por sus propias manos. Y él dice, no, si Dios me ungió rey, Dios también me va a coronar rey.
Si Dios me trajo hasta acá, Dios es el que se va a encargar de mí. Si Dios es el que lo ungió a él como rey y todavía sigue como rey, yo no voy a ser quien sacarlo. Algo totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados en muchos contextos, ¿no? Muchas veces el liderazgo se basa en ir pisando a otros para llegar arriba. David aprendió que no dependía de sí, sino dependía de los demás. Y quiero cerrar con lo siguiente. Todos nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos una misión, un sentido, un llamado. Llamado, bien, la palabra vocación viene es vocare, del latín, que quiere decir llamado. Todos tenemos una vocación que seguir, un llamado al cual atender, algo para lo que Dios nos dotó. Y tenemos que aplicarlo, pero muchas veces el proceso previo es de una purificación del carácter. Yo no me considero con un carácter puro. Yo sé que todavía en algunas cosas estoy en la escuela del desierto, pero déjenme decirles que tenés que meterle para adelante en tu llamado, en tu vocación. Tenés que hacer eso para lo que Dios te llamó. Y para eso necesitamos muchas veces volver una y otra vez a dejarnos tratar el carácter en humildad, centrarnos en las personas, no olvidarnos que nosotros no servimos puestos, estructuras, no servimos nada más que a personas. A Dios no se lo puede servir en ese sentido. El modo que tenemos para servir a Dios es sirviendo a otros y no podemos dejar eso de lado. Entonces, nosotros todos tenemos un llamado. Por ahí estemos algunos en una situación en que tenemos una baja autoestima, en que decimos, yo no estoy capacitado o capacitada para seguir ese llamado. Yo no entiendo, yo sé que tengo dones, talentos, pero no, la verdad mi personalidad es demasiado rara o me cuesta mucho llevar adelante mi llamado. Buenísimo, buenísimo. Estás 10 pasos más adelante para servir a Dios, porque Dios dice que no elige lo mejor. Y si vos no te crees lo mejor, Dios te elige. Porque Dios dice que, después más adelante el apóstol Pablo en una de las cartas dice que Dios eligió a los humildes para avergonzar a los sabios. Es un patrón que a Dios le encanta, porque tu vida no se trata de lo que vos vas a lograr, sino lo que Dios va a lograr a través tuyo. Y en tu debilidad es una necesidad que tenés ser débil, para que en esa debilidad Dios trabaje y a partir de esa debilidad Dios te ayude a servir a otros. Entonces vos te sentís poco apto. Yo recuerdo una escena que para mí me marcó mucho, porque en una charla que tuve con un líder, lo sentí por ahí como un lanzazo, pero me dijo, che, mirá, yo la verdad creo que no estás capacitado para estar donde vos estás. Vos sabés que no es una frase fácil para que te digan. Soy honesto que te sale todo el orgullo. En ese momento no respondí, porque justo Dios estaba tratando mi corazón, y yo le respondí lo siguiente, vos sabés que yo también pienso que no estoy capacitado, porque realmente me sentía así, sentía que Dios me había puesto en un lugar muy distinto al que podía yo rendir. Pero si vos te sentís que no estás capacitado, que no estás capacitado, es el lugar perfecto, porque no se trata de tus capacidades, se trata de Dios usando tus debilidades, de Dios usando tu corazón. Y bueno, esas habilidades suman, obviamente. Pero no se trata de lo que vos podés hacer. Ninguno de nosotros, si somos honestos, somos capaces de hacer nada por Dios si Dios así no lo decide. Si vos te sentís así, creés que tenés una autoestima, como decía el autor, de una vaca, o de por lo menos no traer costo a otros, estás quizás en un momento bueno para decir, che, Dios pagó todo por vos, y Dios sí cree en vos, y Dios sí apuesta en vos, y eso que Dios te puso en el corazón, eso por lo que tu corazón late, hierve, la sangre de adentro te hierve por hacer algo, che, eso es de Dios. Y por ahí estés en esta escuela en la cual tengamos que aprender a dejarnos un poquito de lado, a trabajar nuestro corazón, nuestro carácter, para que Dios en esa debilidad pueda crecer. Dejarnos un poquitito a Dios de lado, menguar nosotros, apagarnos nosotros, para que Dios se haga cargo de eso. Entonces, si vos sos hijo de Dios, tenés un llamado, tenés una vocación.
No importa la edad que tengas, es lo que menos, o sea, vos decís, che, tiene 16, lo formemos y a los 22 lo ponemos a liderar, no importa la edad que tengas. A Moisés lo llamó con 80 años, a Abraham lo hizo papá con creo que 100, no quiero errar en los años, pero estamos hablando de Dios, no estamos hablando de vos ni de mí, estamos hablando de Dios. Si Dios te llama, por ahí es difícil tener paciencia. Pero si Dios te llama, David fue paciente para esperar su tiempo. Y no importa la edad, no importan tus características, Dios te ama. Y Dios te ama tanto que te quiere hacer parte de esa misión, que te hace parte de su misión acá en la tierra. Entonces no importa lo que vos pienses de vos mismo o de vos misma, no importa la edad que tenés, importa lo que Dios hizo. Porque este liderazgo, este tiempo de formación en el desierto, este tiempo de formación para el liderazgo hizo que David no sea un Saúl II. Hizo que David sea un ejemplo por el cual después iba a venir Jesús. Jesús, muchos años después de esto, alrededor de 1000 años después de esto, Jesús entra en Jerusalén. ¿Y qué dicen de Jesús? Alabado sea Dios, bendito el que viene, bendito el Hijo de David. Fíjate cómo termina la historia. Un David siendo ejemplo. ¿Ejemplo en que no se equivocó? No. Un ejemplo en carácter. Y un ejemplo y alguien a través del cual la historia de la humanidad entera iba a cambiar. Nosotros podemos tener el liderazgo de Saúl o tener el liderazgo de David. Podemos haber sido heridos por liderazgos como Saúl y podemos también buscar liderazgos como David. Podemos ver en este contraste que se traza muy claro en la Biblia. ¿En qué bando queremos jugar? ¿Queremos que nuestro corazón, que nuestro nombre, que lo que sea, hacer cosas para tener un éxito propio? ¿O queremos que Dios se glorifique en nuestra vida? Que sea Dios el que tenga la gloria en nuestra vida. Quizás es como para pensar, es como para tener una reflexión. Yo considero que he pasado tiempos de soledad, como las pasó David, pero esos tiempos de soledad aprendí que Dios no suelta la mano, y quizás en los tiempos de soledad que todavía me toquen atravesar, van a ser tiempos para aprender que Dios no suelta la mano, Dios no suelta la mano. Quizás cuando me sentí más débil fue cuando fue Dios mi fortaleza. Cuando me sentí más inseguro fueron las murallas que Dios levantó a mi costado, las que me sostuvieron. Y quizás sea esa la lección que tengamos que aprender si estamos en pruebas. Quizás sea eso la escuela que el Señor está usando para llevarnos al siguiente nivel. Te quiero alentar y a que tengas paciencia. A que tengas paciencia, que Dios no se olvida ni de vos, ni de tu situación, ni de mí, ni del llamado que nos hizo. A su tiempo, Dios va a usar todo esto que pasa, y es necesario que pasemos por el desierto. A veces es necesario que pasemos por esa escuela. Es un patrón y un lugar donde también Jesús tuvo que pasar 40 días en el desierto para demostrar que Él sí pudo vencer. Así como David pudo vencer, y David tuvo un reinado que fue de ejemplo en muchas cosas y en otras no, después traer el reinado perfecto. Que el reinado perfecto es cuando Jesús reina en nuestros corazones. Eso es el verdadero ejemplo de reinado. El verdadero ejemplo de reinado es Jesús reinando en nuestros corazones y no nosotros mismos. Jesús vino a ser el rey para siempre. Yo quiero que me reine Jesús. Yo no quiero nada más ni nada menos. No me conformo con menos de que Jesús sea mío y que yo sea de Él. Te invito a que también puedas reflexionar en esto, que Jesús sea tu rey, que vos puedas a través del reinado de Jesús en tu vida ser de influencia y de liderazgo positivo en otros. Bueno, eso era un poquitito lo que quería compartir. Les vuelvo a invitar a leer. Un par me pidieron el libro del perfil de 3 monarcas, pero si lo quieren lo tengo ahí en PDF. Es un libro que me marcó mucho. Es un libro que me marcó mucho y que
y que fue para mí la lección más grande de liderazgo en mi vida. Estar en un desierto con amargura, soledad, sed, eh, es lo que me ayudó a depender de Dios y a cada tanto entregarme al 100% y decir, no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer. Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas. Omar, yo quería hacerte una pregunta. Me surgió mientras íbamos hablando esto de lo que es el liderar, el cómo nos damos cuenta de cuando estamos liderando. Y también mencionaste algo de lo que es el llamado que nosotros tenemos. Y quizás la pregunta que se me surge en ese momento es decir, ¿cómo sabemos cuál es el llamado o cómo nos damos cuenta de cuál es el llamado que nosotros tenemos? Bueno, yo creo que es una gran pregunta, sobre todo para jóvenes, saber cuál es el llamado, a qué vamos a dedicar nuestra vida. En realidad es una gran pregunta para todos. Para mí muchas veces se ha complicado mucho esto porque se espera algo místico, ¿no? Que venga un ángel, como pasó en la Biblia, y que nos diga qué tenemos que hacer. Yo creo que hay varios criterios para darnos cuenta. Es más, en una charla hablé de vocación hace un tiempo, que hay varios factores para ver cuál es nuestro llamado, nuestra vocación, que tiene que ver mucho con lo que a mí me sale bien, lo que siento pasión haciendo, lo que trae resultados en lo que hago. Y eso, ¿sabes cómo se descubre? Estando en el desierto, estando en contacto con personas, escuchando lo que te dicen, viendo qué me sale bien y en qué me estreso y no me sale bien. ¿Viste? Y eso te ayuda después a rumbear, porque el llamado y la vocación no se trata de puestos o lugares que uno ocupa, que esto es mentira. Dios a mí no me llama... No, a ver, ¿cómo lo explico? Hoy puedo ser pastor en Casa Nueva y mañana me llama otra cosa, pero a mí no me define mi vocación en lo que esté haciendo. Mi vocación es lo que Dios me llamó a ser pastor. Entonces mi vocación la puedo aplicar acá o en Miami. No, bueno, eso no sé. Pero, pero yo sé que en esto es lo que Dios me dio pasión haciendo, lo que me dotó con herramientas para hacerlo, y lo que otros también reconocen, porque no hay nada peor que un liderazgo no reconocido por Dios y por las personas, o una vocación no reconocida. Entonces es un proceso de descubrimiento. Y no se trata de un momento o un lugar, como muchas veces se hizo creer. Se hizo creer, che, yo voy a cumplir la misión de Dios cuando esté en tal lugar haciendo tal cosa, sino se trata de vivir entregado a Dios y viendo qué Dios quiere hacer con lo que Él me dotó. Y se trata mucho más de vivir una vida entera para Dios 24/7, en lo que uno le gusta hacer y en lo que uno influencia o lidera positivamente a otros. Y es tan diverso. En alguien puede ser ocupar un cargo pastoral, hacer algo pastoral por los demás, pero en otros puede ser sirviendo en, no sé, en otras cosas, y no hay llamado o vocación más digno que otros. Es lo que Dios llama. Pero muchas veces, para que podamos hacerlo bien, Dios tiene que limpiar nuestro corazón. No sé si te respondí, Fran. No puedo decirte la tuya, aunque un par de veces lo hemos charlado, ¿no? No puedo decirte, che, vos tenés que estar acá ahora, sí. Se trata más de quién sos y que tu identidad esté guardada en Dios, como la de David, porque David lideró filisteos y después lideró al pueblo de Israel. David lideró ovejas y después lideró un rebaño de una nación entera. Gracias. Sí, sí, creo que también es esto, ¿no? Es el vivir para Dios, también Dios va utilizando todas las herramientas, todo lo que vos vas adquiriendo para después, bueno, supongo que mostrarte de una manera clara hacia dónde tenés que ir. Y también eso, lo que vos dijiste que es muy bueno, que tener a otros que te digan, che, mirá, me parece que esto está bueno, lo que haces vos, no sé, ayuda mucho también a como identificar, porque somos buenos para identificar nuestras cosas malas, pero no tan buenos para identificar nuestros puntos fuertes. Entonces, a veces está bueno. Obviamente una persona sabia que nos ayude, porque no siempre todas las personas son buenas para decirlo, pero está bueno eso de poder ver que otros nos digan que en qué nos ven que somos buenos.
Sí, es como el triple análisis. Primero, uno mismo se da cuenta lo que le sale bien, digamos. Lo que le sale fácil, ¿viste? Hay cosas que te gustan hacer y cosas que no te gustan hacer. Otros reconocen los frutos que traes. Te vienen y te dicen, che, mirá, en esto sos bueno. Esto, por ahí este reconocimiento viene más de afuera. Y por ahí también vos sabés lo que te consume en pasión, pero sobre todo se descubre en tus oraciones, en cómo le pedís a Dios, qué le pedís a Dios, en lo que realmente te carga en el corazón, lo que te hace, lo que te da pasión, te sale, y eso lo descubre quizás uno mismo, y por ahí hay que volver, qué me apasionaba cuando era chiquitito. Viste, estaba el que enseñaba, el que le enseñaba a los Transformers, le daba clases por ahí, digamos, no sé. Hay tantas cosas que uno de chico no se da cuenta, pero que tiene facilidad, y también está el reconocimiento de otros. Pero por sobre todo, en los frutos es lo que te reconoce Dios a vos, porque muchas veces servimos sin frutos y ahí no es. Ahí no es, porque si Dios no está con vos, no, y no estoy hablando de frutos, a ver, no sé, lo que se considera frutos, que te sigan 3.000 personas, no sé, no estoy hablando de eso, sino de cuando Dios te avala, te va respaldando en pequeños frutos por ahí, en cosas más chicas y que vos te das cuenta. Entonces esas cosas son buenos parámetros para ir buscando la vocación, y la vocación se descubre paso a paso, y no tenemos que salir todo con eso solucionado hoy. Por lo menos eso es lo que pienso yo, y mi proceso de vida fue más o menos así. Creo Sé que que estás hablando, mucho, ahí está. sí, ahora sí, creo que mucho para aprender, para revisarlo. Creo que todo lo que está para escucharlo de vuelta, toda la exposición que hiciste, de nuestro carácter también, ponerlo delante de la presencia de Dios. Los que estamos de este lado del mundo, cuando vemos una persona irascible, que contesta, que se lleva el mundo por delante, dicen que tiene un carácter fuerte. Los orientales dicen al revés. Cuando ven una persona que estaba puliada, que la insultan, que le dicen lo que tienen que hacer y siempre está tranquila y está pausado y no responde ante la agresión, los orientales dicen que esos son los que tienen carácter fuerte, porque pueden dominar su carácter. Porque es fácil. ¿Qué dice cuando las personas tienen, que nos respondemos mal o demás, o somos efusivos? Los orientales dicen que son los que tenemos caracteres débiles, ¿no? Creo que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Que ser personas que puedan, como hizo David en su momento, ¿no? Acercarse principalmente a la presencia de Dios para ser moldeado su carácter. Bueno, Marco, muchas gracias por este tiempo. La verdad que valoramos todo lo que estamos aquí, porque tu exposición de 1 hora no es que la estudiaste no empezaste a las 6 de la tarde, sino que seguramente... Fue menos de 1 hora. ¿Cómo? Fue ¿Cómo? menos de 1 hora. Bueno, Fue por menos. 45 Bueno, minutos. es todo el trabajo, así que lo valoramos mucho, todo lo que estamos de este lado. Gracias a todos los que se han podido conectar. El domingo que viene vamos a tener un hermoso encuentro en Casa Nueva a las 7 de la tarde, pero mañana hay un montón de actividades también en fútbol, que van chicas y chicos, tenemos los triángulos, así que seguimos orando en esta semana también por Gianna, que está con el tema ahí de COVID, como empezó el encuentro cuando nos comentaba, así que vamos a orar, Gianna, por ti en este tiempo, también por la familia de Tania, y por toda Casa Nueva y por cada uno de nosotros, para que nos ayude a